Bien. Entonces, yo puedo calcular cuál es la energía de un determinado electrón, que bueno, de hecho tienen algunos ejercicios para hacer. Puedo calcular cuál es la energía de ese electrón, ¿sí? Utilizando las reglas de Slater para polielectrónicos, o también puedo usar los coeficientes de Clementi-Raimondi, que ya me da la carga nuclear efectiva hallada de una forma más precisa. ¿De acuerdo? Sin embargo, saberse las reglas de Slater no son para nada complicadas y muchas veces nos dan una idea bastante bien, ¿sí? Bastante bien de qué es de cuál es la carga efectiva que realmente recibe un electrón. Bien, yo ya les subí un video sobre reglas de Slater para repasar sobre cómo calcular, ¿ah? Pero bueno, ustedes fíjense que en el caso de los orbitales 3D, ¿sí? Esos electrones, por estar en un orbital 3D, ya todos los internos, ¿sí? Todos los electrones internos van a pantallar 1 según Slater. O sea que esos electrones reciben un mayor efecto de pantalla según Slater, ¿sí? Bien, una vez que ustedes tienen la carga nuclear efectiva de que recibe un electrón, ustedes pueden calcular la energía total de ese electrón. ¿Se acuerdan que yo les decía en el video anterior de que son los electrones los que tienen energía y no los orbitales los que tienen energía? Y que la explicación para por qué los 4S se llenan antes que los 3D no tienen que ver con que un orbital tenga menos energía que otro, ¿sí? Sin embargo, aparecen muchos textos, ¿sí? Acostúmbrense de que eso aparezca un montón de veces, que 3D tiene menos energía, más energía, ¿está? Pero es necesario que lo tengan claro. Bueno, la energía total para un electrón, ¿sí? Va a ser igual a menos R, que es la constante de Rydberg, sobre Z cuadrado sobre N cuadrado. Esta ecuación, ¿sí? Es una de las ecuaciones que deberían aprenderse de memoria, porque me permite saber la energía total que tiene el electrón, ¿sí? Y para un átomo hidrogenoide y también para un polielectrónico, porque si yo pongo Z efectivo acá, me va a dar una idea de la energía total de ese electrón. ¿Para qué me puede servir? Bueno, yo puedo hallar, por ejemplo, por Slater, cuál es la carga nuclear efectiva que recibe un electrón 4S en un elemento de la serie de transición y luego ver cuál es la energía total que tiene ese electrón, y esa va a ser la energía de ionización. La tengo que pasar a joules y la puedo contrastar con el valor que aparece en las tablas, ¿sí? Lo mismo puedo hacer usando el Z efectivo de Clementi-Raimondi y ver a ver si hay alguna proximidad en cuanto al valor numérico que aparece en las tablas de I1. ¿De acuerdo? Bien, acá pueden, si quieren, pueden hacerlo para el cobre, por ejemplo, la carga nuclear efectiva para la primera ionización, la carga nuclear efectiva para la segunda ionización por Slater, por los coeficientes de Clementi-Raimondi, y usar esta ecuación. R vale menos 13,6 electronvoltios, tienen que hacer la conversión a joules, ¿sí? Y recuerden que N es el N del cual ustedes van a arrancar el electrón, ¿tá? Y ven a ver si hay alguna relación con la energía de ionización, si les da el valor que está en la tabla o no, o si les da proxy. Bien, vamos a continuar. Bien, con respecto a los elementos, del bloque D, habíamos dicho de que la mayoría tienen empaquetamientos compactos, con números de coordinación bastante altos, que llegan a 12. Entonces, lo que va a pasar en este tipo de elementos es que las interacciones covalentes son muy frecuentes, ¿ah? O sea que los elementos del bloque D, ¿sí?, presentan con mucha frecuencia
interacciones de tipo covalente. Y esto es importante porque recuerdan de que estuvimos hablando sobre la naturaleza del enlace, si existe el enlace iónico, si no existe el enlace iónico. Y bueno, y acá resulta de que va a haber interacciones de los dos tipos, interacciones electrostáticas pero con cierto grado de covalencia. En algunos casos va a predominar la interacción electrostática, sobre todo cuando la carga del ion, del metal de transición, es baja. Ahora, si la carga es alta, ese catión, ¿sí? Si yo tengo un catión titanio, por ejemplo, titanio, 4 más, este catión es chiquitito, porque perdió todo un montón de electrones. Este catión es chiquitito, y cuando este catión se enfrente, por ejemplo, a un anión como el cloruro, que es grande, ¿sí? Es grande y es, bueno, si fuera el yoduro, con más razón, más grande, más polarizable, lo que va a suceder es que este catión no va, o sea, sí se va a haber una atracción electrostática, pero también va a haber una deformación, ¿sí? Va a haber una deformación de la nube electrónica del cloruro, añadiéndole un carácter covalente muy importante. Por eso es que los elementos de los metales de transición cuyos estados de oxidación son altos, presentan alto grado de covalencia, y eso se percibe en que estos compuestos muchas veces ni siquiera son solubles en agua, tienen otras características que se parecen mucho a la de los sólidos que son covalentes, o sea, se parecen mucho a la de los haluros no metálicos. Entonces hay que ver muy bien, porque nosotros en quinto enseñamos nosotros en quinto, muchas veces cuando se enseña estado sólido en quinto, yo les pongo esta fórmula, digo, metal, no metal, es un enlace iónico. Pero ojo, porque esta sal, ¿sí? Si puede llamarse sal, tiene un alto grado de covalencia. Bien, con respecto a los estados de oxidación, mientras más a la izquierda estemos, por ejemplo, en la primera serie predominan los altos estados de oxidación. Fíjense que el vanadio me va a dar hasta vanadio más 5, que el manganeso me da hasta más 7, uno de los mayores estados de oxidación. Y ese más 7 tiene un alto poder oxidante. A medida que seguimos en la serie, se estabilizan los estados de oxidación más 2, son más estables, ¿sí? Y cambia su carácter redox. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en la primera serie, a la izquierda, predominan, a la izquierda hasta la mitad más o menos de la primera serie, predominan los estados de oxidación altos. Esto es hasta el manganeso, ¿sí? O sea que estos elementos pueden incluso actuar con su máximo estado de oxidación posible, y el máximo estado de oxidación posible me lo va a dar la suma de los N-1 de NS2. ¿Sí? O sea que el máximo estado de oxidación posible va a ser X más 2, ¿sí? Pero esto va a pasar siendo X la cantidad de electrones que hay en los orbitales 3D. Esto pasa para los elementos que van hasta el manganeso. Después del manganeso, o sea, a partir del hierro,
predominan estados de oxidación más estables, siendo el más predominante siendo el estado más 2 el más predominante. Estamos hablando de la primera serie de transición, ¿sí? Y acá les quiero decir una cosa sobre esto de los estados de oxidación, pero vamos al próximo video.